ella me dice que está embarazada y tómala. Y el otro punto es el crecimiento prostático obstructivo. Pues, el paciente puede dejar de orinar, o sea, se tapa, por así decirlo. Uy. El beneficio de la resonancia es el que evitas llevar un paciente a una biopsia innecesaria. Bienvenidos a Radio CCLab desde el asador, donde la ciencia se cocina a fuego lento. Soy su amigo Óscar Salcedo y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen. Si eres o conoces a hombres que rondan en los 50 años o más, quédate porque el tema de hoy te va a interesar. Padecimientos de la próstata. En el asador estaremos cocinando al son del mariachi. Vamos a preparar carne en su jugo, platillo de Jalisco, solo que aquí le vamos a añadir costilla de res y por supuesto nos tomaremos un tequilita, como lo manda esta ruta gastronómica. Y como saben, Pánfilo nos contará sobre el platillo de hoy y sobre el hermoso estado de Jalisco. Buenas tardes, Pánfilo. Buenas tardes, Óscar. Hola, amigos. Ya estoy nuevamente con ustedes para platicarles de lo más interesante de Jalisco y del platillo de hoy. Gracias, Pánfilo. Vámonos con nuestro invitado de hoy. Se formó como médico general en la Universidad Autónoma de Yucatán. Realizó la especialidad de urología en la Universidad de Guadalajara, con sede en el Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías del ISSSTE allá en Zapopan. Hizo su alta especialidad en urología oncológica por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente trabaja en el Centro Médico ABC. Adelante, doctor Fernando Miguel Bolio Laviada. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Adelante, adelante. Gracias. Como ya sabía que te gusta el vinito, me preparé desde antes, lo destapé ya para... Vamos a dejarlo que respire. Muchas gracias. Bienvenido. Salud. Y gracias por aceptar. Muchas gracias por la invitación. Está bueno. Bueno, amigos, antes de arrancar, por favor, compartan, suscríbanse, activen la campanita, denle like. Su apoyo es clave para que lleguemos a más personas y podamos seguir haciendo contenido para todos ustedes y para todos ellos. Nos encuentran en Facebook, YouTube, Spotify y TikTok como Radio Asador. Entonces vamos primero a conocer a nuestro invitado, el doctor Fernando Miguel Bolio Laviada, pero ahorita es para nosotros Nando o Fernando Bolio. Vamos a conocerlo, vamos a ver qué nos platica de él, sobre todo de su vida personal, qué tanto nos quieres platicar. Si estudiaste en la Universidad de Yucatán, supongo que eres yucateco. 100%. Naciste en Mérida. En Mérida. Pero ¿por qué no tienes la estatura de los yucatecos ni el tono? Bueno, el acento yo creo que de repente se te sale. Me sale, exactamente. Ya llevo muchos años fuera de Mérida. Salí para iniciar la residencia. Todo lo demás lo estudié o viví en Mérida. Ahí nací. Yo soy el mayor de 4 hermanos. ¿Cuándo naciste? El 29 de septiembre del 85. Ya vamos a tener fiesta. Ya casi, sí. 40. Ya cumplo 40. Ya estás llegando al 4º piso. Exactamente, qué miedo. No, yo ya voy para el 7º y no da miedo. Se siente pavor. Exacto. Entonces, pues sí, digo, todo el tiempo en Mérida. Obviamente me tocó esa transición de la vida porque pues yo era chico, todavía no había celulares. O sea, no. Empezaron en los 90s. Exactamente, empezaba estaba el cassette, empezaba el compact disc. O sea, sí viéndolo en retrospectiva, sí me ha tocado ver muchos cambios, ¿no? Muchos avances. Y que te vas dando cuenta que ahora en menos tiempo las cosas cambian mucho más. Es más, cuando me fui a la residencia no había WhatsApp. En 2011 no había WhatsApp. Empezaba todavía los mensajes y el BB Pin y ese tipo de cosas, pero no había WhatsApp. Entonces con el tiempo y ahorita el WhatsApp es una herramienta básica. para todo. Sí. Además de comunicación. Entonces, ¿tus papás son también de allá? Mis papás también son yucatecos. ¿Los dos? Los dos. ¿De qué región? ¿También de Mérida? También de Mérida, sí. Órale, son citadinos. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fuiste de niño? Yo, pues no sé. Pues yo ¿No creo te que acuerdas? bien. Pues la verdad es que yo como era el mayor y nos llevamos, los primeros 3 nos llevamos poco tiempo. Mis papás como que, pues eso, la organización no se les dio porque pues tuvieron 3 hijos en 4 años. Entonces,
Sí. Yo nací en septiembre del 85. Cristina nació en febrero del 87 y Javier en agosto del 88. No sé cómo, pero así. ¿Quién es? Primero tú, luego Cristina y luego Javier. y luego Y luego Mauricio hasta el 92. Él sí se brincó. Ese sí fue una bala de salva, ¿no? Se escapó. Entonces, pues la verdad es que, aparte yo fui el primer nieto del lado de mi mamá, del lado de mi papá fui el segundo, porque mi papá tiene un hermano que tiene 3 hijas, una es de mi edad, por un mes de diferencia, y una más grande, que nos lleva creo que 3 años o 4. Okay. Entonces, pues realmente, pues yo creo que de chico, digo, normal, o sea, digo, jugábamos mucho, íbamos a la playa, deportes, con mis hermanos éramos, bueno, pues el típico hermano mayor, ¿no? El que molesta, el que les dice cosas, que tiene que ir abriendo brecha. Sí, o con el que los papás experimentan y ven si dan permisos, si no dan permisos y ese tipo de cosas. Y los demás ya tienen todo. Exactamente, sí. Pero pues, mi mamá es hija, es la primera de su casa, ellos son 4 igual, y mi papá es el segundo de 2, entonces como que visiones de la vida diferentes, ¿no? Sí. Y aparte en esa época el estilo de crianza era un poquito más... ¿Cómo se vive en Mérida? En Mérida se vive con mucho calor, ahorita más, obviamente. Yo crro que todo el calentamiento global ha influido un poco. El mes pasado hablamos precisamente de eso, cambio climático. O sea, ahorita las cifras de calor sí han sido más, o sea, viéndolas no sé, en una tabla, sí han aumentado o en las épocas donde realmente no había tanto calor, ¿no? Pero realmente cuando me tocó vivir allá, pues era una vida muy tranquila, muy cómoda, pues tenías casi todo, obviamente comparado a la Ciudad de México, pues era totalmente diferente. Sí. Pero pues te quedabas, o sea, era muy común irse de viaje a Miami o Orlando, vía Cancún, que era el más cercano, exactamente, en lancha, y pues las cosas eran... Sí, está muy cerca, ¿no? Sí está cerca. O sea, está cerca para irse en avión, o sea, hay aviones de aerolíneas low cost que sacan muy buenos precios para ir allá, y a veces sale más barato irte allá que venir a Ciudad de México. Sí, es más barato en todo. ¿Tus papis viven? Mis papás viven, sí, están en Mérida. Ahorita acaba de nacer mi sobrino, el segundo, hijo de Cristina. ¿Viven allá? Sí, todos viven en Nada Mérida. Más tú vives aquí. Solo yo vivo aquí, yo y mi esposa. Okay. Y el bebé. Ahorita me platicas de ellos. Sí, claro. ¿Qué hacen tus papás ahorita? Mis papás ahorita, mi papá es magistrado, mi papá es abogado, ahorita es magistrado electoral del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Ya está por terminar el periodo. Se jubila, supongo. Pues no hay jubilaciones, ¿eh? O sea, termina y bye. A ver si se vuelve a quedar otro ciclo. Ya estuvo 2, estuvo 7 y luego 5, entonces ya no puede más. Y con todos los cambios que han habido y que le han quitado dinero al erario público, y querían cerrar ¿cómo se llama? Y querían cerrar los tribunales y todo esto del gobierno, pues la verdad es que pues mejor no estar tan metido ahí, ¿no? ¿Y tu mami? Mi mamá ahorita ya se jubiló. Mucho tiempo no trabajó cuando estábamos chicos, y ya luego nosotros yo estaba terminando la prepa y ella entró a trabajar como administradora general de una escuela, de un colegio que se llama Colegio Mérida, que es como el Regina de aquí, de las monjas de la Congregación de Jesús María, y ella es exalumna de ahí. Y ella dijo, pues entro a trabajar nada más para ayudar allá a las madres y todo, y pues pasó 18 años estuvo ahí. Estuvo trabajando. Entonces, ya ahorita ya se jubiló, y ahorita está más tranquila, pues ayuda a mi hermana con su hijo grande, con Juan Pablo, a veces, y pues está... ¿Y la educación de parte de ellos dos, a cargo de quién estaba? ¿De tu mamá o de tu papá? ¿O de los dos? ¿La educación para nosotros? Sí, o sea, ¿cómo fue tu formación? No, mi mamá era la que... O sea, mi papá obviamente sí era, pues, digo... ¿Enérgico? Enérgico, no tanto, pero igual estaba trabajando, iba, venía, etcétera. Entendí o me di cuenta que las decisiones las tomaban en conjunto, pero quien daba la cara, quien corregía, quien regañaba, mi mamá. Sí.
Y hasta la fecha. Hasta la fecha. Con los nietos. Con los nietos más o menos, sí, pero sí. Yo creo que, bueno, lo poco, o sea, la verdad es que no hemos convivido mucho, porque el primer hijo de Cristina nació en pandemia, nació en el mayo del 2020, entonces realmente, pues ya ahorita es como que yo no he visto, o sea, o he ido poco a Mérida para ver si ella se mete tanto o simplemente deja que su mamá, o sea, su hija se encargue de esto, No, pero así son las abuelas. También, bueno, en teoría ya las abuelas pues tienen que consentir, ¿no? Consentir, más sobre teoría. todo. Pero y pues sí. para la decisión de venirte para acá, para tu carrera, toda tu formación, ¿te apoyaron bien tus papás? Sí. La verdad es que todo empezó cuando, bueno, presentas el examen de residencias. Ese año lo presenté en Monterrey, o sea, me fui a un curso a Monterrey, me quedé viviendo un mes y medio en Monterrey. Lo presenté y ya luego, cuando salen los resultados, tú aplicas a qué servicio de salud vas a aplicar. Por ejemplo, puedes meter papeles al IMSS, puedes meter papeles al ISSSTE, puedes meter papeles a Salubridad, o puedes meter papeles a algún instituto o algún hospital en particular. Entonces yo metí papeles al ISSSTE y en la primera vuelta... ¿Te mandaron a Guadalajara? No, me mandaron a Zacatecas. Y yo pedí hacer la residencia, el primer año de cirugía en Mérida. Por suerte y gracias a Dios no pasó, porque algo pasó y cuando salen los resultados de la primera vuelta, pues no quedé. Entonces yo ya tengo que venir a México, recoger mis papeles a nivel central, las oficinas están en San Fernando, y volver a meter los papeles. Y ya, y me acuerdo perfecto que estaba en casa de un amigo, era martes. Y era para sábado. especialidad, ¿no? Era para especialidad. Okay. O sea, yo ya había pasado cirugía, nada más que para hacer urología tienes que hacer cirugía primero, mínimo un año, y no hay entrada directa, no hay urología en la... O sea, tú querías urología. Yo quería urología, pero tenía que entrar a cirugía general, o sea, a fuerza. Okay. Entonces, me acuerdo que era sábado y estábamos en casa de un amigo y pues, bueno, viendo qué íbamos a hacer o ese tipo de cosas, y me entra una llamada al celular y me dicen, oye, ¿sabes qué? Te hablamos del ISSSTE de México, hay Chihuahua, San Luis, Zacatecas y Sinaloa. Si te metes al portal ahorita y pones a aceptar, ya no te vas a segunda vuelta. Entonces yo solo, obviamente, pues le digo a mi amigo, a Willy, y le digo, oye, pues ¿qué hago? No sé qué. Y le digo, oye, pues le voy a marcar a mi mamá. Y me dice, ¿para qué le vas a marcar a tu mamá? Pues tu mamá no sabe nada. Le dije, pues sí, tienes razón. Mi mamá, ¿qué va a decirme? Para que me dé permiso. Exactamente, no, pues ya. Entonces, pues ya me metí y yo ya había investigado que Zacatecas era subsede de Guadalajara, del Hospital de Guadalajara, del Valentín. Entonces, pues me metí y puse Zacatecas. Bye. Ya estuve un rato más en casa de mi amigo, me fui a mi casa y llegué y les dije, bueno, pues me voy a Zacatecas. Y todos, ¿qué? ¿Cómo te vas a ir? No sé qué. Estando en Mérida. Estando en Mérida. Porque además era 2000, eso fue en 2011. Pues la gente cercana pues a mis papás y que conocíamos, que son médicos, pues muchos habían venido a México, hacen la residencia en México y se regresan, ¿no? Entonces, pues bueno, Zacatecas, y aparte que no había tanta comunicación y todo ese tipo de las cosas del celular, pues realmente, pues bueno, pues ya. Entonces me fui y Se vayan las mosquitas. Me fui todo, y para esto pasó en diciembre, creo. Y en noviembre, pasó en noviembre, y a finales de noviembre fue el Congreso Nacional de Urología, como cada año es, y un doctor que yo entraba mucho con él, que es amigo de un tío, el doctor José Luis Flores Machado, yo entraba a ver sus cirugías o ayudarle, ya siendo médico, pero no había entrado a la especialidad de nada, y me dice, oye, ¿sabes qué? Conozco al doctor Román Carvajal, que es el jefe de servicio de Guadalajara, y pues bueno, si estás interesado puedes ir a rotar, que te espera en enero. En enero de 2011 todavía. O sea, yo ni había empezado cirugía. Pero en enero de 2012. ¿Sí? Era 2011, noviembre, en enero de 2012. Porque todas las residencias empiezan en marzo del 2012. Pero en marzo de cada año. Ok, pues bueno, pues ya agarré mi maleta, me organicé, me fui a Guadalajara, llegué ahí, hola, ¿cómo están? Roté, estuve ya unos 15 días, ahí conocí a gente que hoy, con los que conviví de mucho tiempo, o sea,
después, y además que son ahorita muy amigos. Y después de eso, pues ya me fui a Zacatecas. Y llego a Zacatecas sin conocer nada, nadie. Y Además es pintoresco ya. la ciudad. Sí, pintoresca. Obviamente era la época de Calderón. Entonces estaba peligroso. Pues sí nos tocaron allá algunos. Un día estaba dado consulta. El hospital estaba sobre el bulevar Adolfo o algo así. Adolfo López Mateos, creo. Entonces, estábamos allá y ese bulevar, pues nada más tiene unos puentes para poder cruzar y ya luego bajas como a la explanada antes de entrar al centro de la ciudad y escuchamos un disparo. Volteamos a ver y pues así a plena luz del día, a 11:30 de la mañana, habían matado a una señora en la esquina del Oxxo de enfrente porque pues no le quería rentar a los malos, ¿no? Digo, eso nos enteramos después. Y así, pues llego a Zacatecas, mi compañero de cirugía, pues tardó en llegar porque él estaba de luna de miel, que él ahorita está en Mexicali, y pues bueno, así empezó la aventura. Ok. ¿Por qué te inclinaste por la especialidad de urología? Mira, realmente yo siempre pensé, o había querido ser ginecólogo, porque mi mamá, el hermano de mi mamá, bueno, es más chico que ella, es ginecólogo, y un primo y mi papá también son ginecólogos. Y pues la verdad es que es lo que más conocí, con lo que más tenía en contacto, pero luego me di cuenta que realmente me gustaba ginecología, o sea, la cirugía ginecológica, no la obstetricia. O sea, los bebés no, y las mujeres embarazadas, pues la verdad es que me di cuenta que no, era un poco complicado, tedioso para mí, ¿no? Y luego pues encuentro, de estudiante, entro a varias cirugías de urología, donde rotábamos, las veo y digo, como que no la entendía, como que decía, pues está medio difícil y todo. Pero dije, bueno, pues a ver. Y pues así solito, pues ya. Digo, me llamó la atención. Y de ahí brincaste en el INCAN, en UNAM, hacia la oncología. Sí, o sea, ya una vez que... Terminando la especialidad. Exactamente, entro a cirugía, hago cirugía, aplico a uro, me aceptan, hago uro, termino urología y durante el camino de urología, pues bueno, pues derivarte en varias ramas. O sea, realmente, en teoría, un urólogo general, por así decirlo, pues puede ver todo, ¿no? Pero ahorita se han hecho muchos más o subespecialidades para ser más enfocado en ciertas cosas. Entonces existe oncología, existe funcional, andrología, que son más o menos las más comunes, y ahorita, bueno, ya hay hasta FEU de robótica y este tipo de cosas, la paroscopía, pero al final puedes ver todo, pero te enfocas a algo más. Y obviamente apliqué a onco, vine a rotar, estuve rotando en el hospital, y ya luego apliqué, me aceptaron y ya terminé urología oncológica. ¿Cuántos años estuviste? Es uno, pero ese año es muy especial porque realmente pues tú resuelves todo. La verdad es que o sea, ya eres urólogo, pues realmente estás en una sub, ahí estás todo el tiempo metido. Tomando decisiones. Exactamente, cuidando a los pacientes. En el servicio realmente parte de la mística del servicio era pues realmente estabas 24/7, no habían vacaciones y eso, que ya sabías de antemano y está bien porque pues es el único año y haces absolutamente todo y aprendes mucho. Entonces, pues sí, nos quedamos ese año. Que ese año fue el año que me casé. Ok. Bueno, hablando de eres casado. Soy casado por las 3 leyes. ¿Tu esposa es del medio de la salud? Mi esposa sí, es yucateca, mi esposa es psiquiatra. ¿La conociste allá o aquí? La conocí en Mérida, nos veíamos porque ella era otra generación, también de la Facultad de Medicina de la UADY, ¿no? Pero empezamos a andar cuando yo estaba en Guadalajara y ella en Monterrey. A distancia. A distancia. Entonces empezamos, yo iba una vez al mes, ella iba a Guadalajara y así estuvimos varios años, yendo y viniendo, en lo que ella terminó psiquiatría y empezó Paido psiquiatría. Entonces hizo infantil también ahí en Monterrey, en el HU, y luego estuvo un tiempo en la Mayo Clinic en Rochester, y ya luego ella termina, y mi último año de urología, yo roto en Barcelona, en la Fundación Puigvert. Entonces ella ya había terminado Paido y nos vamos ella y yo. Entonces nos fuimos todo abril y mayo. Entonces el primer mes ella estuvo en San Pau rotando, ella ya había rotado en Barcelona y yo estuve en la Fundación Puigvert. Y la segunda parte
nos dedicamos a viajar en mayo. Ella ya no estaba como residente, yo sí, pero mi rotación incluía ese mes y vacaciones. Y en ese viaje nos comprometimos. O sea, cuidé el anillo como un mes y medio ya en la maleta, vivimos en un Airbnb compartido y todo. Y ya luego nos comprometimos en mayo de 2016 en Venecia. Okay. ¿Y se casaron dónde aquí? En Mérida. Nos casamos en Mérida. Pues siendo los dos de allá, exactamente. no les podían perdonar que se fueran a otro lado a casar. Sí, no, y aparte ella vivía en Mérida en ese momento. Todo el 16 y 17 que yo estuve en cancerología, ella vivía en Mérida. Entonces, pues prácticamente yo volé viernes, me casé, sábado y regresé domingo a terminar ese año. Y ya en febrero del 2018, pues yo le dije, oye, pues vamos a intentar aquí en la Ciudad de México. Si no sale bien, pues bueno, pues nos regresamos a Mérida. O sea, no perdemos nada. Entonces ese año ella aplica al Instituto Nacional de Psiquiatría, el Ramón de la Fuente. Para cerca del INCAN, ¿no? Exactamente, sí, allá en la zona hospitales, sí, del otro lado, para hacer trastornos de conducta alimentaria. Y la aceptan, nada más que la aceptaron y no tenía beca. Entonces, pues ahí, y yo estaba recién egresado y pues a trabajar y a empezar a vivir, ¿no? Trastornos de conducta alimentaria. Sí. Necesitamos unas consultas. Sí, o sea, ella ve en bulimia, anorexia y atracón sobre todo. ¿El atracón? El atracón. Es un trastorno de conducta alimentaria. No sabía que existía sí. eso. ¿No es lo mismo que la gula? Pues la gula es como pecado capital, pero el atracón es esas personas que comen mucho y que luego se sienten mal o pueden vomitar ¿Y vuelven a comer? o no vuelven a comer en muchas horas. Es un tema complejo. Sí, nunca había escuchado eso del atracón. Sí. Me voy a dar un atracón, pero comes mucho, pero no como enfermedad. Sí, y realmente está un poco subdiagnosticada. Entonces es parte de eso. Y ahorita con todo esto, con todo el tema de los jóvenes y todo las redes sociales que se la pasan como que viendo personas perfectas, etcétera, pues cada vez es más común, tanto en hombres como mujeres jóvenes, que puedan tener estos problemas de trastornos de conducta alimentaria. Y la verdad es que a veces pasan desapercibidos hasta que ya son algo bastante avanzado, ¿no? ¿Y cómo fue el cambio? Porque finalmente viviendo los dos en Mérida, vienen a una ciudad con mucho movimiento, con cosas de tráfico, con pues mucho la verdad, estrés. Lo hemos platicado mucho y yo creo que lo que nos hizo quedarnos es que los dos vivimos en otra ciudad antes de llegar a Ciudad de México. Ella vivió 6 años en Monterrey y yo viví ciudades grandes. En Zacatecas, bueno, chiquita, pero en Guadalajara sí. Y aparte nos movíamos, yo iba a Monterrey, ella iba, entonces como que esa adaptación de estar solos y estar en una ciudad pues que no es la tuya, pues como que ya la habíamos dominado cuando llegamos acá. Mucha gente que viene de Mérida a hacer la residencia acá, pues obviamente el cambio es abismal, ¿no? Desde el costo, el dinero, etcétera. Entonces todo el mundo llega aquí como que, no, ya los odio, yo quiero estar aquí, terminar y regresarme a Mérida. Y en mi caso no, como ya habíamos vivido en otras partes, pues la verdad es que pues no nos costó tanto acostumbrarnos. ¿Y eres nervioso? Yo, nervioso, no. O sea, nervioso como tal, no. Porque el cambio de aquí a la Ciudad de México, y luego donde estás, Santa Fe, ¿no? En el ABC. Ahorita estoy en Santa Fe, sí. Ahorita estoy en Santa Fe, vivimos muy cerquita, ese fue el criterio de búsqueda. Está más tranquilo viviendo por allá. Sí, claro, sí. O sea, nosotros nos mudamos después de ese año, del 2018, nos mudamos cerca de donde íbamos a empezar a trabajar. Entonces ya como que nos ayudó ¿Ella un también poquito. trabaja por allá? Ella también trabaja por ahí. Está todo dar. Sí. ¿Y tienes una hija? Un hijo. ¿Un hijo? Un hijo. Chiquitito. Sí, tiene 6 meses. ¿Tardaron cuánto en encargarlo a la cigüeña? Esa historia es de como 5 años, sí. No más. A ver, 2019, viene pandemia, luego no se puede, nos empezamos a estudiar, luego hubo... ¿No podían embarazarse? No. Luego hubo un embarazo, hubo un primer embarazo que se perdió al inicio. Luego empezamos con el show de la pandemia, irse a vacunar, prevenir, etcétera. Ay, ni pensarlo. Y luego empezamos con temas de fertilidad asistida y todo esto. Y en el primer intento, pues nunca obtuvimos blastos, que es la fase en la que el bebé, para que lo puedan implantar. Y luego de eso, pues, eso fue en el 21.
Luego en el 22 no tuvimos luna de miel, pero teníamos un viaje pendiente que la pandemia lo canceló, entonces nos fuimos a Turquía. Y después de eso, pues bueno, hubieron temas familiares ahí por el lado de mi esposa. Mi suegro fallece y luego intentamos otra vez en otro lugar para tener otro ciclo. Y logramos tener un embrión que se transfirió en septiembre de 2023 y no pegó. Entonces todos así de, ya. Entonces, pero además, o sea, esto digo, es resumido, pero realmente sí fue un tema estresante, un tema, pues bueno, cosas que realmente escuchas que la gente vive, pero nunca piensas que te pueda tocar. Y entonces dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces empezamos 2024, ya dijimos, ¿sabes qué? Pues ya, digo, lo que sea será. Y teníamos un viaje pendiente, otro. Entonces ya se pudo cumplir y nos fuimos a Tailandia, a Camboya, a Vietnam, a Japón. Y ya, regresamos. Y eso fue en enero, febrero. Regresamos, marzo ella estuvo trabajando normal, se fue a congresos, a un congreso de Estados Unidos. En abril estuvimos en México, o sea, casi todo el mes en México los dos. En mayo yo fui a un congreso, ella se fue a otro y ya. Y regresa el segundo congreso, tuvimos una reunión de la familia de aquí y en esa reunión, pues ya, Nelly pues, cantó, bailó, lo que sea, pero pues como que se sentía rara y no sé, ¿qué? Eso fue 18 de mayo, el 22 de mayo, que es cumpleaños de mi papá y de mi hermanito más chico, ella me dice que está embarazada. Y tómala. Entonces, y pues ya. A brincar de gusto. Empezó, pues de miedo, porque la verdad estábamos o sea, no dijimos nada hasta que ella ya tuviera 4 meses. 13, 14 semanas, porque realmente, pues bueno, los dos somos ya grandes, y además por medicamentos, anticoagulantes y todo, pero realmente, pues, hicimos todo lo que nos fueron ¿Quién tomaba diciendo. anticoagulantes, tú o tu esposa? Ella inyectó anticoagulante todos los días del embarazo hasta que nació el bebé. Okay. Por embarazo de alto riesgo y ese tipo de cosas. Entonces estábamos con miedo, pero bueno, íbamos haciendo las cosas paso a paso. Allá sí no nos metimos a querer, como muchos médicos a veces tenemos la mala maña de poder, no, mejor con este. Lo que nos decían, hacíamos. Y sí, ¿Ya conocen tus papás a su nieto? Ya. Sí, ya. Ellos vinieron, ¿cuándo vinieron? Vinieron en abril, pero ahorita está en Mérida. Esta semana está en Mérida. ¿Quién? Mi esposa y el bebé. Y el bebé, o sea, se fue a visitar a los abuelos. Sí, se fueron allá. Alegrarles el día. Exactamente. Y nació el otro. Y nació el hijo de Cristina ahorita, el segundo. No, pues qué padre. ¿Extrañas Yucatán? Muy buena pregunta. Wow. A lo mejor la comida o un poco. Pero eso aquí puedes ir a un lugar y comes. No, pero no es lo mismo, la verdad. De verdad, ¿sí? No. Digo, la ventaja es que ahorita está mi suegra en mi casa y ayudándonos, y ella cocina y sí, pero muy al estilo de allá. Sí, claro, muy al estilo. Pero realmente de extrañar Yucatán, o sea, como tal, pues parte de mi adolescencia, bueno, es que yo entré a la facultad de medicina entré a la facultad en 2004 y en ese momento cumplí 19 años. Entonces, de 2004 a 2011, pues todo giraba alrededor de la carrera, ¿no? Facultad de medicina, bla, bla, bla. Entonces, realmente, en esa época que mis amigos ya estaban, que estudiaron carreras más cortas, pues ya estaban trabajando, generando dinero, etcétera, pues yo seguía pues, mantenido y estudiando. Entonces, esa parte no la viví tanto, de salir y de ser, o sea, ese tipo de cosas. ¿No fuiste pachanguero allá? Sí, en la prepa y todo, pero durante la carrera no tanto, la verdad, porque habían actividades. ¿Y siendo yucateco, te gusta la trova? Sí, digo, la escucho, la verdad es que sí. ¿La disfrutas? O sea, ¿la trova yucateca? Sí. Sí, algunas canciones, digo, la verdad es que si me preguntas, no sé un título ahorita. Si las escucho, digo, bueno, esta sí. Es de allá. ¿Cómo se llama? Y Coqui, no sé si Coqui Navarro es yucateco también, uno que componía, pero sí. Digo, la verdad es que, pues, el estilo de vida es diferente. Sí. Y es una ciudad muy tranquila, además. Es una ciudad muy tranquila ahorita. Ya el tráfico sí está... Aburrida. No es cierto, tranquila. Pues sí, ¿no? La verdad es que es como que ya es como que algo muy establecido ahí. Sí, te gusta la playa, corres a Progreso, estás vas a la playa, rico,
te metes al agua, si quieres regresas. Exactamente. ¿Qué es lo rico de allá? Los Sí. caracoles, creo, ¿no? De comer, no. En Progreso. No todo, la verdad es que ceviches, camarón, pulpo, No, yo comí pulpo y caracol, el caracol. pescado. ¿Cómo se llama el Ya. caracol de ahí? Caracol. No, tiene otro nombrecito. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Hay unos que dicen chivitas, pero no son son las caracoles. chivitas. Son como almejitas pequeñas, Ajá. las chivitas. Sí. Pero realmente, aún viviendo en Mérida, tú pensarás, no, pues la gente se va a la playa en julio y agosto, que tiene casa ahí y se muda. Y es que no está muy cerca, son que... Son 29 kilómetros. Ujú. Bueno, yo para llegar acá hice 20, imagínate. Sí. O sea, la verdad es ¿20 que... kilómetros o 20 minutos? No, 20 kilómetros. Entonces... Bueno, México, cualquier distancia te queda lejos. Exactamente, y ahí la gente no está acostumbrada a esas distancias. Ahorita el tráfico está horrible, y hay casas que tienen, o familias que tienen 5 o 6 carros. Entonces, y las calles no están preparadas para este tipo de cosas, ¿no? Pero... ahí Pues mira, como nos comentaste que tienes que regresar porque tienes consulta o cirugía o algo así, va. Ujú. yo creo que vamos a dejar aquí la entrevista. No, es cierto. Vamos a comer, vamos a hacer una pausita para comer. Ok. Y mientras nos preparamos, Pánfilo nos va a hablar del platillo de hoy, que es carne en su jugo. Ya Ujú. lo conociste en Sí, Guadalajara. claro. Espero no defraudarte, creo que ya lo probaste. Entonces, Sí, claro, sí. Allá hay unas muy famosas, ¿cómo se llaman? Las Garibaldi. Garibaldi. Sí, claro. Entonces espero, le hice una modificación, espero que sí te guste. Y ahorita vamos a dar una cosa que entre él. Adelante, Pánfilo. Claro que sí, Oscar. La carne en su jugo es un platillo que refleja la rica tradición culinaria de Jalisco y es conocido por sus sabores ahumados y jugosos. La técnica de cocinar en su jugo se utiliza principalmente para preparar carnes que se cocinan lentamente con sus propios jugos y condimentos, lo que permite que los sabores sean aún más profundos y concentrados. Es el platillo más conocido de este estilo, típico de Guadalajara, especialmente en el restaurante Carne Garibaldi, en el barrio de Santa Tere, que posee el récord Guinness al servicio de comida más rápido del mundo, con 13.5 segundos con esta preparación. Asar las costillas es un método universalmente apreciado que permite sellar las carnes, dándole un sabor ahumado y manteniendo sus jugos internos. Este método se ha fusionado con la cocina mexicana tradicional para crear una combinación de texturas y sabores. A medida que las culturas culinarias se mezclaban, especialmente en las regiones del norte de México, donde el asado es una tradición, las costillas asadas comenzaron a cocinarse también en su propio jugo, para agregar una dimensión adicional de sabor y jugosidad. Este platillo, entonces, es una expresión de la creatividad culinaria mexicana, que integra diversas técnicas y condimentos para crear algo único. Es una celebración de ingredientes comunes que con la preparación adecuada se transforman en un festín de sabores y la prueba de ello la realizó nuestro anfitrión, combinando este platillo regional exquisitamente famoso con las costillas de res cocinadas también en su jugo, en una presentación que mezcla los sabores con un resultado que tienes que probar. Y para ello tienes que prepararlo. Regresamos para ver qué le parece a nuestro invitado, el doctor Fernando Bolio. Gracias, Pánfilo. Cuidado con el calorcito. Sí, claro. Wow. A ver, ¿qué servimos primero? Vamos a ver. Le hice una pequeña modificación, te comenté, ¿verdad? Sí. O sea, no me dijiste qué cambio es, pero... No. Ahorita te digo. Ahorita. Ay, no traje cuchara. Dame una cuchara grande, ¿no? Estos son los frijolitos que lleva. Y aquí está la carne en su jugo. Wow. Hombre, pero esto, ¿a cuánto llega, Hasta 180, 100. Sí. O sea, ¿le pones carbón o Sí, le con vas- carbón. Ahí está, nomás que lo saqué ahorita porque Sí, no. estaba muy fuerte. Sí, como los frijolitos, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Está hirviendo, Sí, abusada, no te vas a quemar. Ahí sí. Sí, claro. Dice. ¿Qué tanto tocino? Así, sí, está perfecto. Gracias.
Aquí ya no tenemos que estar batallando para preparar, porque ya lo preparamos desde la mañana. Wow. Aquí está. ¿Te gusta la cebolla? Sí, claro, sí, está perfecto. Gracias. O sea, todo o sea, es un mes, vas, bueno, con más antelación vas, ¿cómo se llama? Organizando. Organizando y todo, ¿no? Sí. No, de hecho lo hice desde principios de año. Puse qué es lo que qué platillos, Ok. pensando en hacer uno ¿Por mes? por cada estado. Ok. Y tardarías 3 años. Sí, pero no, esto lo hice en este año, entonces estoy agarrando los estados más Más representativos, claro. ¿Y cuáles ya pasaron? ¿Ese es Jalisco? Ya pasó Monterrey. Ya pasó Monterrey, Sonora, Nuevo León, Yucatán. Yucatán. Hicimos lechón. Qué bien. Lechón. Hidalgo, Tabasco. Ahí te va el cambio de... No, hombre, pero Es una costillita. Pero está grande el animal, ¿eh? Creo que por presentación No, es un 10. hay otros, ¿eh? Hay otros 2. ¿Quieres cilantrito? Sí, gracias. Y cebollita. Vamos a decorarlo, ¿ya? Nada más quiero ver si me salió bien el sabor, porque ese es lo que sí, que ahora cebolla. Gracias. Ese va a ser el reto, ¿no? Si lo probaste allá. Sí. Digo, no tengo muy fresco el recuerdo, pero sí. Tortillita, doctor. Sí, te agarro. Muchas gracias. Vamos a ver si me quedó como yo me acuerdo. ¿Tú viviste en Guadalajara? ¿Dónde? ¿Has vivido en Guadalajara? No, pero hemos viajado para allá. ¿Quieres? ¿Con eso? Sí. No, está buenísimo. Fuimos una vez al Garibaldi. Hay unas que están por Santa Tere, creo. La de Santa Tere fue la que fuimos. Sí. Al centro, ¿no? Pues Santa Tere no es centro, es como que de la ciudad, es como que Santa Tere es como que lo más pegado a que todo esté regular, allá no hay nada cuadrado. A Zapopan, exactamente. Buenísimo. Pero sí, y el mercado de Santa Tere es muy famoso. Sí, allá no le ponen costillita. No, ya es. Para hacerlo más sustancioso, me fui al mercado y dije, dame unas costillas cargaditas. Y ya las puse desde temprano. Sí, a fuego lento. Es laborioso este platillo, pero ha habido otros más laboriosos, ¿no? ¿Y las recetas las busca en algún lugar en particular? Más bajo, pero me pongo a pensar cómo me gustaría, entonces empiezo a hacer modificaciones. Claro. Digo, nada más el que realmente sabe cocinar se le ocurren esas modificaciones, si no. No se parece a los de allá. Es la idea, que sea un platillo de allá, pero que no se parezca mucho. Claro, la esencia, ¿no? Personal, ¿no? Sí. Como las tortas ahogadas, ¿no? Que realmente la torta ahogada, lo único... ¿La salsa? La salsa y el virote. O sea, el virote... O sea, a mí o sea, yo soy fan del virote o fan del pan francés, que aquí le dicen baguette, o del bolillo, pero más durito, más consistente. Allá las más famosas son las que se llaman Toño, que ya lo volvieron como Zapopan, más... ¿no? En Zapopan, que ya lo volvieron así como que más... Comercial. Pensando en que son muchos estados, lo que hice fue organizarlos por ruta gastronómica. Okay. Esta es la ruta al son del mariachi, entonces nomás es Jalisco. Pero hay rutas como, por ejemplo, entre Cortes y Viñedos, agarra por el norte, Sonora, Chihuahua, Nuevo León. Baja California. No, hay algo del mar. No me acuerdo cómo se llama el de Baja California. Baja California Sur.
En lo que quitamos mesa y todo, Pánfilo nos va a hablar del estado de Jalisco. Adelante, Pánfilo. Les platico, el estado de Jalisco, conocido como el corazón de la cultura mexicana, ofrece una diversidad de atractivos que combinan historia, naturaleza, gastronomía y tradición, y aquí una muestra de ello. Guadalajara es la capital del estado y destaca por su arquitectura colonial, como la Catedral Metropolitana y el Teatro Degollado, además de museos como el Hospicio Cabañas, que es Patrimonio de la Humanidad. Dentro de la zona conurbada se encuentra Zapopan, famosa por su Basílica de Nuestra Señora de Zapopan y su arte huichol, en el Museo Huixarica. Del otro lado está Tlaquepaque, pueblo mágico con calles empedradas, talleres de artesanías en cerámica y vidrio soplado, además de vibrantes espectáculos de mariachi. Un paseo obligado es el pueblo de Tequila, cuna de la bebida emblemática de México. Aquí puedes visitar destilerías como José Cuervo, campos de agave que también son patrimonio de la humanidad, y el Museo Nacional del Tequila. Tapalpa, al sur del estado, es un pintoresco pueblo rodeado de bosques y cascadas, ideal para ecoturismo y actividades como tirolesas en las Piedrotas. No lejos de ahí se encuentra Mazamitla, pueblo de cabañas y bosques, perfecto para senderismo y aventuras en el Parque Ecológico Mundo Aventura. Si lo que quieres es asolearte y disfrutar del deporte acuático, Puerto Vallarta combina playas como Los Muertos y Mismaloya, con vida nocturna y ecoturismo en el Parque Nacional Marino Los Arcos. En Costa Alegre encontrarás la zona de playas vírgenes como Carillas y Barra de Navidad, ideales para buceo y avistamiento de tortugas. Ni qué decir del lago de Chapala, el más grande de México, rodeado de pueblos pintorescos como Ajijic, perfecto para paseos en lancha. Huachimontones es una zona arqueológica con pirámides circulares únicas de la cultura Teochitlán. Selva Mágica es un parque de atracciones en Guadalajara, con montañas rusas y actividades familiares. La Barranca de Oblatos es un cañón cerca de Guadalajara para rapel y senderismo. Sobre la gastronomía y las tradiciones, ¿quién no conoce los platos típicos, como la birria, las tortas ahogadas, el pozole, la jericaya y, por supuesto, la carne en su jugo? El Encuentro Internacional del Mariachi y la Feria Internacional del Libro son dos eventos con mucho renombre a nivel mundial que se realizan en Guadalajara. Jalisco es un mosaico de experiencias. Cada rincón refleja la esencia de México, un destino infaltable en tus viajes familiares. ¡Ánimo, paisanos! Te espero en la próxima aventura. Bueno, pues vamos a continuar con la entrevista. Ya hablamos de la persona como tal de Fernando Bolio, del doctor Fernando Bolio, y ahora vamos a entrar en tema. En este momento entramos en tema. Gracias, Pánfilo, por cierto. Muchas gracias por los comentarios de Jalisco. ¿Cómo te gustó la comida? Tú ya conocías el platillo, viste en Guadalajara. Sí, pero estuvo delicioso. ¿Estuvo igualito o diferente? Diferente, obviamente, esos cambios que hiciste, la carne o la costilla, y un poco de los frijolitos, ayudaron a darle un... La idea es hacer el platillo como allá, pero siempre le pongo un poquito de creación para personalizarlo, ¿no? Entonces vamos a continuar, pero recuerden darle like y por favor compartan, comenten. Esperemos que el doctor se dé el tiempo de meterse posteriormente al programa, a Facebook, a YouTube. Si hacen alguna pregunta o alguna duda, nos ayuda con todo a gusto, responderla, claro. Sí. Porque eso pues también es la idea del programa, ¿no? Entonces vamos a ver, entremos en tema. ¿Qué es la próstata? Es una glándula. ¿Cuál es la función? La función de la próstata es ayudar a dar las características al líquido seminal, que es el que acompaña a los espermatozoides para la eyaculación, y esto va a ayudar con fines reproductivos. Más que nada, esa es parte de la... Esa es la función principal. La función principal de la próstata, producir el líquido seminal que se va a combinar con los espermatozoides cuando hay eyaculación, y además hace que este líquido tenga zinc y otros elementos que ayuden a que el semen tenga una mejor, los espermatozoides tengan una mejor capacitancia, una mejor movilidad, una mejor calidad. Es su medio especial Exactamente. para su finalidad, ¿no? Sí. ¿Y cómo comienza una enfermedad de la próstata? Pues realmente las enfermedades de la próstata las podemos dividir en dos grandes grupos, ¿no? Temas funcionales o benignos, o el tema que es punto y aparte, cáncer de próstata. Entonces, los temas
funcionales o benignos, normalmente la glándula va a ir creciendo conforme va avanzando la edad. A todos los hombres, tarde o temprano, va a crecer la próstata. No toda como tal, sino una de las partes de la próstata, porque la próstata tiene varias zonas dentro de la misma glándula, y hay una zona en particular que se llama la zona transicional que crece, y es la que puede ocasionar que el flujo de la orina o el chorro disminuya, que no vaciemos Por la posición completo. donde está, porque es el camino. Por la a posición, uretra. porque la uretra, hay una zona de la uretra que va desde la punta del pene hasta la vejiga, que pasa en medio de la próstata. Entonces, la próstata crece hacia la luz o hacia adentro de la uretra, y eso empieza a obstruir. Ok, nos quita la posibilidad de continuar con la micción adecuada, ¿no? Exactamente. ¿Qué problemas puede causar la próstata en sí? O sea, ya se inflamó. ¿Qué problema me causa como? Más que inflamación, o sea, puede haber inflamación, que normalmente la inflamación puede ser un poco aguda, y a veces pasa en pacientes que a lo mejor no son mayores de 45 años, en pacientes jóvenes a veces, digo, no es exclusivo de los jóvenes, le puede pasar a cualquier hombre. Si la próstata se inflama, quiere decir que se puede, por alguna razón, nos aguantamos las ganas de orinar, etcétera, y al final nos da una sensación incómoda o algo que se llama prostatitis, que pueden ser síntomas como fiebre, dolor al orinar, malestar, incomodidad, que no vacían completo, etcétera. Y eso puede ser por inflamación de la próstata. Y el otro punto es el crecimiento prostático obstructivo. La próstata crece, o la zona transicional de la próstata crece y empieza a obstruir. Y obviamente, como este crecimiento, pues es un tejido nuevo que se está formando, y va muchas veces relacionado también a temas de testosterona. Porque a fin de cuentas, la testosterona es una hormona que producimos todos, y muchas veces hay pacientes que, si tienen mucha testosterona, pueden tener un crecimiento prostático mayor. Entonces, tan es así que parte del tratamiento, o una de las opciones de tratamiento, a veces es medicamentos que inhiben la conversión de testosterona para ayudar a reducir un poquito el crecimiento. Obviamente no lo va a llevar a cero, por eso muchas veces ya no se usan tanto esos medicamentos. Entonces, una cosa, lo que tenemos que distinguir es crecimiento e inflamación. Inflamación puede ser por factores locales, por aguantarse las ganas de orinar, etcétera, que da ciertos síntomas agudos, o sea, en el momento, que se pueden controlar. Y el crecimiento es, obviamente, tejido nuevo que empieza a obstruir y empieza a dar síntomas que son un poco lentos en manifestarse. Obviamente, pues para todos, cada hombre pues orina perfecto, ¿no? Porque se ha visto orinar desde que nació hasta la edad que tiene. El problema es que cuando ya empiezas a hacer preguntas objetivas, o la gente que está a tu alrededor se empieza a dar cuenta, sobre todo las esposas, que se levanta 3, 4 veces a orinar. No, pero yo orino perfecto. Yo tomo mucha agua. Sí, pero de todas maneras, o sea, antes, hace unos años, te acostabas a dormir, te levantabas hasta las 5 o 6 de la mañana y no te levantabas a orinar. Y paulatinamente se empieza a volver un hábito de te levantas en las noches, sientes que no vacías completo, te ganan las ganas, o sientes que tienes que llegar corriendo al baño, porque si no sientes que se te va a escapar la orina, ves, o el chorro puede disminuir en la fuerza, el flujo, puede haber goteo posterior, en que puede gotear, y a veces se dan cuenta cuando ven que la ropa interior está un poquito manchada o huele diferente, vacilación, o que vas al baño y tienes muchas ganas y al final sale muy lento, o tardas en empezar, o pujar. Los pacientes a veces pujan para empezar a orinar. Estos son síntomas de crecimiento prostático obstructivo. O sea, son síntomas de que la dinámica miccional, que es la comunicación entre la vejiga y la próstata, no está adecuada. ¿Por qué? Porque para poder orinar se llena la vejiga, se mandan señales nerviosas, el esfínter se abre, la próstata se relaja en teoría, y la vejiga comprime o aprieta para que salga la orina. Pero si en medio de este camino tenemos un crecimiento prostático, pues obviamente no va a permitir que la orina salga adecuadamente. Ok, mencionas que es un tejido nuevo. O sea, Sí. es un tejido nuevo que está provocando que la próstata se inflame o tenga una inflamación. Que crezca. Que crezca un poco. Al ser un tejido nuevo, ya no hay forma de regresarlo. Ya no hay regresión. De involución, o sea, Ajá. no, exactamente. O sea, nosotros nacemos con una próstata, y esa próstata, conforme vamos creciendo y nos vamos volviendo mayores,
va teniendo cambios. Y algunos pueden ser que crezca el tejido. Y el hecho de, o sea, una condicionante o una de las formas en que puede crecer la próstata es por la edad. Sí, es el principal factor de riesgo. O sea, la edad juega un papel importante. Obviamente, mientras más grandes somos, más probabilidades hay de que la próstata vaya Y no es que creciendo. todos desarrollemos una inflamación. No, la inflamación es punto aparte. Hay algunas condicionantes. Yo lo digo por esto, porque yo creo que mucho tiene que ver la alimentación, mucho tiene que ver tal vez el sedentarismo, tal vez tenga que ver el que uno tome algo o no tome. Hay cosas que todo lo que entre por la boca tiene que pasar por un filtro y algunos pasan por los riñones y llegan a la vejiga y pasan por allá y pueden llegar a afectar esa glándula. Directamente no hay nada de eso. O sea, realmente aquí el tema es la glándula. Y la glándula, pues viene, hay factores que ya están estudiando. O sea, no hay una receta que te digan, si tú haces esto, esto y esto, tú vas a tener la próstata grande o va a crecer y te va a obstruir. Luego, entonces, es multifactorial. El tema aquí es que hay pacientes que pues, pueden tener predisposición familiar o algo, pero no es porque hayan comido algo o hayan tomado algo que ocasiona. O sea, va creciendo, inducido por algunas cosas. Tan es así que la cirugía para desobstruir la próstata, o mejor dicho, para desobstruir y mejorar la dinámica miccional del paciente, se hace en todo el mundo. O sea, no hay unas personas o no hay un grupo etario que diga, ellos no. Okay. Se hace en todas partes del mundo. Okay. Asia, Oceanía, en todos los continentes. Entonces, pues realmente es algo pues del hombre. Y obviamente, pero lo estamos viendo más porque la edad promedio pues ya aumentó. Antes los pacientes a los 60, 60 y tantos años pues fallecían. Digo, hace muchos años, ¿no? Ahorita la edad promedio pues ya puede ser hasta 75, 80. Entonces con un problema prostático. Eso hace que pues obviamente la misma evolución del hombre pues tengamos o que la próstata crezca. Aquí el tema es tratarlo a tiempo o diagnosticarlo a tiempo para poder ayudar al paciente, porque el problema a largo plazo es que si el crecimiento prostático es muy importante, la vejiga puede tener cambios crónicos de esfuerzo que hace que la vejiga a veces pierda la capacidad de tener la fuerza y comprimir para poder sacar la orina, y obviamente pues el paciente puede dejar de orinar, o sea, se tapa, por así decirlo. Uy. Y hay que poner sondas, etcétera, para poder desobstruir o operar y desobstruir. Pero el problema o lo que queremos lograr, o la nueva tendencia, es prevenir y no esperar a que el paciente llegue a etapas avanzadas del crecimiento prostático obstructivo para tratarse. O sea, decías del hecho de poder llegar a realizar una cirugía para quitar tejido que está obstruyendo. Sí. Eso es abriendo, es laparoscopía, ¿cuál es? No, es un procedimiento endoscópico, todo es por la uretra. Se meten equipos especiales para observar la zona que está obstruyendo. O sea, si lo ponemos como caminito, entramos por la uretra, vamos a ver la próstata, el tejido que está obstruyendo, y luego viene el cuello de la vejiga y la vejiga. Entonces, este tejido que queda en medio es el que se va a quitar. Se remueve. Exactamente, se quita para mejorar y que ya no haya esa obstrucción en el paso de la orina. Se puede hacer con varias técnicas. La primera que se utilizaba es con energía monopolar. Nada más que el tema de la energía monopolar es que nada más podía superar 1 hora, porque se utilizaba líquido que era glicina, perdón. Y la glicina, como es un líquido hiposmolar, a veces se absorbía por los plexos prostáticos y los pacientes podían tener hiponatremia dilucional o síndrome post-RTUP. Después se generó o se descubrió la energía bipolar, que es muy buena porque puede superar mucho tiempo, porque se utiliza solución salina, que es isosmolar, igual que el plasma de nosotros, entonces no hay problemas de dilución. Te rechaza incluso. Exactamente, entonces ahorita no, o sea, eso nos ayuda y favorece, pero ahorita está más en boga ya no cortar el tejido que obstruye, sino enuclearlo. ¿Por qué? Porque se ha visto que existe una interfaz
un plano entre la zona transicional y el resto de las zonas de la próstata. Entonces, enucleando el tejido, que es con láser de Olmio, el enuclearlo es quitamos mayor cantidad de tejido, la probabilidad o la tasa de sangrado es menor y obviamente el crecimiento, o sea, es una glándula que va a seguir creciendo, pero como ya quitaste todo de esa zona, las probabilidades de que vuelva o que, Son a largo plazo. Que crezca más tejido es muy poco probable. En cambio, con la RTUP, pues cortabas, pero ya no sabías hasta qué plano llegar y quitarlo, o sea, y dejar de cortar. Entonces, a veces era riesgo de perforación, etcétera. Sí. Las dos siguen siendo muy buenas, pero ahorita la OLEP, que es enucleación prostática con láser de Olmio, ha demostrado tener muchas mejores ventajas y ya se está volviendo el nuevo gold estándar de tratamiento, sin importar el tamaño de la próstata. Ok. El hecho de que se quite ese tejido no cambian los valores del antígeno prostático y sigue existiendo algún riesgo. Pudiera influir, dependiendo, si los antígenos prostáticos han sido altos y sabemos que eran, o sea, se hace un estudio especial para ver por qué está elevado el antígeno y concluimos que es por tejido, porque la próstata es mayor, tiene más tejido y ese tejido probablemente esté infectado o inflamado, pues sí va a haber una disminución del antígeno subsecuente. Pero aún así, operado para que puedas orinar mejor, se tiene que seguir vigilando el antígeno prostático porque el 75-85% de las lesiones sospechosas de malignidad se van a presentar en la zona periférica de la próstata, que esa zona no la operamos porque no es la que crece para obstruir y es la zona que está o que se puede tocar con el tacto rectal cuando se hace un tacto rectal si fuera necesario para revisar. Entonces, como el paciente sigue teniendo zona periférica, aunque ya no tenga tejido para orinar mejor, sigue teniendo riesgo de poder tener cáncer de próstata, como cualquier otro hombre. ¿Y qué duele? ¿Qué parte duele cuando tiene inflamada la próstata, cuando hay problemas de próstata? Realmente, cuando hay problemas como agudos, o sea, que son en un momento, muchas veces les puede doler el periné, que es la zona entre el escroto y el ano. Hay sensación de incomodidad, están sentados, les molesta, orinan muchas veces, hacen muchos poquitos, pueden tener una sensación como de tener ganas de ir al baño en todo momento, pero eso es agudo. Y como médico, como especialista, ¿qué parte? ¿Dónde haces tú? A ver, aquí duele, híjole, está inflamado. La clínica, más que nada, lo que el paciente siente y cómo lo describe es importante. También echamos mano de un ultrasonido de próstata y de vejiga. Y más que nada la clínica es lo que nos podría ayudar cuando hay ese tipo. Obviamente sí explorarlo y tocar el perineo y se le duele un poco y se inicia tratamiento para desinflamar y controlar el dolor y mejorar un poco la dinámica miccional. Eso es cuando es algo agudo. Cuando el paciente tiene algo crónico que su calidad o su forma de orinar ha ido disminuyendo, pues muchas veces, pues hasta que no lo ven de forma objetiva, con estudios de ultrasonido que les dices, por favor hagas un ultrasonido, donde ven la vejiga, vemos la próstata, les piden que vayan a orinar en ese momento y regresan y medimos el volumen residual. Entonces, cuando el paciente te dice, no, es que yo oriné perfecto, me fue re bien, y ves que está dejando 70, 80 mililitros. En porcentaje que deja más del 10%, o sea, si tenía 400 mililitros antes de orinar, orinó y dejó, no sé, en el 40% de esos 400, pues no, aunque él diga que orina perfecto, no está orinando bien. Y ahí es donde entra el primer escalón de tratamiento, que es tratamiento médico. Son pastillas que ayudan a relajar esta zona interna de la próstata, exactamente, que ayudan a vaciar. Obviamente hay pacientes que con eso mejoran y ahí se pueden quedar un tiempo con ese tratamiento. Y hay otros pacientes que a pesar de estar tomando el tratamiento a mediano plazo, 3 meses, lo mínimo que hay que dejarlo son 3 meses, o a los 6 meses en la revisión, siguen con síntomas o vemos que en su ultrasonido de control no están vaciando adecuadamente a pesar de tener el tratamiento médico. Ahí es donde optamos por sugerir o proponer una cirugía para desobstruir el tejido, o sea, la próstata y que pueda orinar mejor. Ok, yo soy candidato ¿Qué alimentos pueden ayudarnos o provocar que se siga dañando la próstata?
Estrictamente no hay nada no hay ningún alimento que ocasione Ni que o que dañe. prevenga. Obviamente, en estudios han intentado relacionar, y todos esos estudios los han intentado relacionar por el tema de cáncer de próstata, no por el tema de crecimiento prostático obstructivo. Han visto que si comer o tomar licopenos, que el alcohol, que sí, o sea, todo eso lo han intentado relacionar, pero no tiene un factor establecido predisponente. Realmente, lo que recomiendan muchos es que tengamos como una dieta mediterránea, ¿no? Y lo que sí se ha visto es que los pacientes que tenemos un estilo de vida occidental, como nosotros, Estados Unidos y parte de Europa, Más carnívoros. tenemos somos más propensos a tener en cáncer de próstata que, por ejemplo, los asiáticos, ¿no? Pero aún así hay cáncer de próstata. Entonces no hay algo realmente establecido. Hay mucha gente que no, es que yo tomo licopeno todos los días porque me ayuda. O sea, lo puedes tomar, mal no le va a hacer al paciente, pero no lo está previniendo de algo. ¿El licopeno lo pueden tomar cómo? ¿O qué es licopeno? El licopeno es lo del tomate y a veces venden incluso tabletas. O los jugos de los tomate. jugos y esto, pero no te estás previniendo estrictamente de eso, no. Y dos, también han hablado, han relacionado, o antes se daba mucho la fitoterapia, en la época donde la tamsulosina o los inhibidores de alfa 1, pues no eran tan usados. Muchos pacientes les daban algo que se llama Serenoa repens, o sea, que son plantas que habían visto o habían relacionado que ayudaban un poquito a mejorar esas sensaciones incómodas que nadie podía definir a la hora de orinar, pero no tenían crecimiento prostático obstructivo, o que tenían un poco elevado el antígeno, pero no existía la resonancia todavía, como hoy en día, para poder dilucidar realmente por qué está elevado el antígeno. Sí. Entonces, antes se usaba eso. Ahorita, las cosas yo creo que se han vuelto un poco más prácticas, un poco más claras. Tanto las guías internacionales, americanas y europeas, ya son mucho más ordenados en el tema de la detección oportuna de cáncer de próstata, que a fin de cuentas ese es el problema principal de la próstata, que sí puede ocasionar un cambio radical en la vida del paciente. Uh-huh. El que tenga crecimiento prostático, orine bien, orine mal, se puede tratar, pero no le va a ocasionar nada mayor a un cáncer de próstata. A menos que brinque a cáncer. ¿Y Sí. en qué momento o cuáles son los primeros síntomas de un cáncer de próstata? O sea, ya traes una inflamación, ya traes un problema ahí de inflamación de próstata, pero puede evolucionar incluso a cáncer. ¿En qué momento puede pasar eso? Sí. ¿O cómo te das cuenta? El crecimiento prostático no va a desarrollar cáncer. No están relacionados directamente. Son en el mismo órgano, la misma glándula, pero una persona puede tener las dos cosas. Una persona puede tener solo crecimiento, otra solo cáncer, y otra nada. Sin que haya crecimiento prostático. Sin que haya crecimiento. Aquí el tema del cáncer hay 3 factores de riesgo principales. 4. 1, ser hombre. 2, edad. Se ha visto que mientras más grande es el paciente, más probabilidad puede tener un cáncer. Y que no necesariamente ese cáncer va a ser significativo. ¿Qué quiere decir? Que obviamente todos escuchamos la palabra cáncer y todo el mundo se asusta y todo el mundo opina y todo, pero nunca nadie escucha el apellido. Te van a contar una historia de terror, pero no era cáncer de próstata, era cáncer de otro órgano, pero ya te contaron y ya asustaron. Entonces, el cáncer de próstata es una enfermedad lenta que todo hombre, un hombre de 80 años, tiene todo el derecho, por así decirlo, de poder tener un cáncer incipiente y ese cáncer no lo va a matar. No es lo mismo que un hombre de 50 años tenga un cáncer de próstata. ¿Sí? Sí. Porque esto se entendió y se empezó a ver. Hay un estudio viejito donde los americanos revisaron todas las próstatas de hombres que fallecieron entre los 75 y los 85 años de edad, por cualquier causa. Y encontraron que en esas próstatas había el 40% de esas próstatas ya tenía un cáncer incipiente y nunca se diagnosticó. Luego entonces, esta gente no se murió de cáncer. Entonces, así se entendió que es una enfermedad lenta, dependiendo en qué momento se diagnostique, y que mientras más grande, más probabilidades puedes tener esta enfermedad. Por degeneración de las células que van cambiando. Otro factor importante es, además de la edad, la etnia. Las personas de origen en África, tienen más probabilidades o tienen más tasa de cáncer de próstata. Y la tercera es predisposición genética.
Ya se han encontrado, ya se han estudiado ciertos genes que son heredados. Exactamente, que son heredados y que sí o sí, si lo tienes, vas a tener cáncer de próstata. En cáncer de próstata no se está haciendo como en mama, que si te enteras, o sea, si tu mamá tuvo, si tu abuela tuvo, pues te haces el estudio genético y si sale positivo, muchas personas, el caso famoso de Angelina Jolie, que te quitas la glándula antes de que te dé el cáncer. En próstata no. En próstata, un paciente en Londres lo intentó, o sea, lo hizo, pero vieron que es más el riesgo y los efectos secundarios de la cirugía que el beneficio de hacerlo. Sí. Exactamente. Entonces, porque el cáncer tiene, o sea, la palabra es fea, pero tiene muchas variedades y es como hacerle un traje a la medida al paciente, porque hay que ver características de la enfermedad, agresividad, ubicación, edad, etcétera, para poder decidir qué tratamiento es el más indicado para cada paciente. Entonces, aquí el tema importante es la detección oportuna. Y la detección oportuna de cáncer de próstata es si los hombres con antecedentes familiares tienen que empezar a los 40 años a hacerse antígeno prostático en sangre. Si el antígeno sale elevado, ya es tarea del urólogo poder dilucidar o saber qué sigue. Y normalmente si el antígeno sale arriba de 3, aunque muchos laboratorios sus papelitos dicen 4, las nuevas guías ya dicen 3, si el antígeno sale arriba de 3, la mejor forma de poder dilucidar por qué está elevado, así sea 4, y lo normal es 3, es una resonancia. Porque la resonancia multiparamétrica ya se ha vuelto un estándar y nos ha ayudado mucho a poder saber si realmente este antígeno se está elevando por una lesión sospechosa de malignidad o no. Obviamente puede haber falsos positivos, falsos negativos, pero ya se ha vuelto mucho más exacta, e incluso ahorita están usando softwares con inteligencia artificial en la resonancia. Entonces, la única forma de poder estar tranquilos con el paciente sabiendo que tiene un antígeno elevado es hacer una resonancia para ver si esa resonancia reporta lesiones sospechosas de malignidad, pues el siguiente paso es ir a biopsiarlas. Pero ya sabes dónde están las lesiones y ya no te pierdes y ya no entras a hacer una biopsia ciegas. Ya sabes dónde están, vas a buscarlas en el ultrasonido, haces una fusión cognitiva entre la imagen de la resonancia y el ultrasonido y tomas la biopsia. Pero el beneficio de la resonancia es el que evitas llevar un paciente a una biopsia innecesaria. Porque cuando no había resonancia, llegaba el paciente, 5 antígenos, biopsia. Siguiente año, negativa la biopsia. Siguiente año, 4 antígenos, biopsia. Entonces ahí tenías a pacientes biopsiados y nunca le encontrabas nada, ¿no? ¿Y salieron dañados por tanta lesión? Pues a veces sí molesta, porque la biopsia es un procedimiento invasivo. Y a veces pasa que la lesión no está en la zona periférica, que es la que se biopsia normalmente, y puede estar en la parte anterior, que normalmente en una biopsia común y corriente no llegas a esa zona. Entonces ya la resonancia ya juega ese papel tan importante para no llevar un paciente a una biopsia innecesaria y para sí saber a quién vas a llevar a biopsia para realmente encontrar si tiene algún cáncer de próstata clínicamente significativo. Okay. ¿Prostatitis no quiere decir cáncer? No. ¿Es simplemente inflamación o puede involucrar al cáncer? No. Prostatitis es un término que en los últimos años ha ido cambiando porque prostatitis puede ser un término de un resultado de patología. Tú tomas la biopsia, revisan el tejido, prostatitis, quiere decir tejido prostático inflamado. Esa es la definición de prostatitis. Pero también clínicamente puedo decir, el paciente tiene prostatitis, porque a lo mejor se aguantó las ganas de orinar y se inflamó un poco la próstata y le dio fiebre y empezó con molestias para orinar. Entonces, y a veces pueden decirte en un estudio de imagen, estudio sugestivo o tejido sugestivo de prostatitis. Entonces son 3 términos, o sea, son el mismo término en 3 escenarios diferentes. Entonces, eso lo tenemos que ir desmenuzando. Obviamente, antiguamente se hablaba mucho de prostatitis, y si un paciente menor de 40 años tenía problemas para orinar, todo era prostatitis. Hoy no, hoy ya estamos viendo que hay problemas funcionales de la próstata o de la dinámica miccional que pueden estar relacionados con temas de atrapamiento de nervio pudendo, con temas de dolor pélvico crónico, que pueden generar esos síntomas e incluso pueden generar, un antígeno elevado por hipertonía del esfínter y no necesariamente es una prostatitis, ¿no? Entonces, cuando haces una biopsia, el patólogo te puede reportar
obviamente, cáncer, o te puede reportar tejido inflamado o prostatitis o hiperplasia fibroglandular o atrofia del tejido, pero todo eso está en la glándula, pero no predispone ni se relaciona con el cáncer. Son esa parte. Ok. Y suponte que, bueno, pensando que en un paciente su daño en la próstata ya es al grado de tenerle que quitar la próstata. ¿Cómo vive una persona sin próstata? O sea, si operamos un paciente de cáncer, ok. El tratamiento de cáncer de próstata tiene dos grandes grupos. El tratamiento, obviamente, depende cómo debuta el paciente. Si debuta con enfermedad localizada, solo en la próstata, las dos opciones de tratamiento primario son operar o radiación, más tratamiento hormonal. Cada una tiene sus bemoles. Si se quita la próstata, la cirugía se puede quitar por varias técnicas o abordajes. Puede ser cirugía abierta convencional, que es una línea o una incisión debajo del ombligo hasta la sínfisis del pubis, y ahí accedemos para poder quitar la próstata, junto con las vesículas seminales y los ganglios linfáticos que están en las cadenas ilíacas. Puede ser vía laparoscópica o vía robótica. Lo que se hace es, al quitar todo el órgano, unimos o reconstruimos la uretra con el cuello de la vejiga, para que el paciente pueda seguir orinando normal. Y hoy por hoy, los pacientes operados de cáncer de próstata tienen muy buena calidad de vida, les va muy bien. La principal meta del tratamiento es el tratamiento oncológico, o sea, que el paciente, o sea, al quitar el órgano o la glándula, hay que dejar bordes libres, que no haya nada, o sea, que no se quede nada. Eso es el control oncológico. 2, la continencia, que el paciente orine normal. Obviamente, la vejiga va a tener que aprender a orinar nuevamente, porque la vejiga... No tiene quien me controle. No, el esfínter sí está adelante. ¿Sí? El problema es que la vejiga no sabe que no hay próstata. Entonces, si antes el paciente ya tenía un crecimiento prostático, además del cáncer, y la vejiga tenía que hacer mucho esfuerzo, pues obviamente en las primeras semanas, días, pues el paciente, o sea, esa vejiga, pues la vejiga se va a volver a mover. Y el paciente puede sentir que se le escapa un poquito de orina, etcétera, en lo que se va acostumbrando nuevamente. Y la tercera meta es poder preservar la función eréctil. ¿Por qué? Porque los nervios de la función eréctil están sobre la próstata. Entonces, dependiendo del tipo de abordaje y también de la agresividad de la enfermedad, es cuando puedes hacer incluso cirugías neuropreservadoras para no cortar o no tocar de más esos nervios, y el paciente pueda preservar la función eréctil. Okay. Que obviamente, el paciente va a tener erecciones como las tenía antes de operarse, un poquito menos, de menor calidad. Hay medicamentos que ayudan y todo, pero los pacientes ya no van a eyacular, porque ya no hay próstata, ya no hay vesículas seminales, ¿sí? Okay. ¿Y si la próstata te puede llegar a provocar falta de líbido? No. ¿O qué pasa si no tienes relaciones sexuales? ¿Qué le pasa a la próstata? Estrictamente nada. O sea, los que podrían padecer son los testículos en todo caso, ¿no? Pues indirectamente los testículos, lo que pasa es que normalmente los espermatozoides se van produciendo, cada día es el día 72 de una nueva camada de espermatozoides. Si no se utilizan, pues simplemente se reabsorben y se siguen produciendo. Habían relacionado o intentado relacionar que el eyacular no sé cuántas veces al mes, etcétera, te iba a prevenir o te iba a dar una mejor calidad de vida prostática, etcétera. Pues realmente no hay nada tan tangible, o sea, tan marcado. Porque así sea un paciente que, no sé, que en su vida ha tenido actividad sexual o por, no sé, religiones, ese tipo de cosas, y pueden tener cáncer de próstata, ¿no? Y hay pacientes que pueden vivírsela todo el tiempo teniendo mucha actividad y también pueden tener cáncer de próstata. Entonces, no es excluyente. Ok. ¿Qué ejercicios sugieres para desinflamar? ¿No hay ejercicios? No hay ejercicios. ¿Y qué hacer para que no siga creciendo la próstata? Pues realmente no hay nada que la frene. Al inicio es una glándula independiente. O sea, es una glándula que va a crecer. Si tenemos síntomas, obviamente acudir cuando se encuentren los síntomas para poder ver si el paciente es candidato a tratamiento para mejorar su forma de orinar. Pero hay pacientes que pueden tener una próstata enorme, así, no sé, una toronja, por así decirlo, y nunca tienen síntomas urinarios. Y hay pacientes que tienen una próstata pequeñita y tienen muchos síntomas urinarios. Entonces, realmente depende mucho del paciente. Ay. ¿Y cómo se puede prevenir que se presenten estos padecimientos prostáticos? Pues realmente... Es que ya me dijiste todo.
Sí. Finalmente ya me dijiste todo, pero Más que para prevención, enfatizar. o sea, no es algo que vamos a hacer para que no te dé. Simplemente es acudir a revisarte. ¿Sí? A cierta edad. A cierta edad. Por control. Por control a partir de los 45 años o 40 si hay factores de riesgo solo en cáncer de próstata, hacerse antígeno prostático y un ultrasonido de vejiga y próstata con orina residual para ayudarnos a ver si realmente el paciente tiene algo y ayudarlo a mejorar su forma de orinar y todo, porque lo sabemos, hay mucho tabú para ir al urólogo, el famoso tacto, que realmente el tacto, y hay unos artículos recién publicados donde dicen que ya con el hecho de tener antígeno prostático y resonancia, el tacto muchas veces no es tan necesario, porque el dedo va a poder diagnosticar algo o tocar algo, un nódulo, en la periferia de la próstata, en la zona periférica, hasta que mida mínimo 1 centímetro. Y hay lesiones que son mucho más pequeñas, que no se sienten al tacto. Entonces realmente esto se está cambiando y se ha publicado y está publicado en los journals de urología, donde es una nueva tendencia. Obviamente tampoco es, o sea, hay pacientes que a veces tienes la sospecha o quieres saber algo y se tiene que hacer el tacto, pero ya no es como que, si vas al urólogo a fuerza hay un tacto. No. Dependiendo de o sea, dependiendo del motivo y el paciente. Y dos, pues en México hay mucho tabú y en México no hay cultura de prevención. O sea, hay muchos pacientes de cierta edad que, pues el estilo de vida era diferente y no hay seguro de gastos médicos o no hay check-ups, etcétera. Y esos pacientes son los que a veces pues llegan o terminan con etapas un poquito mayores, ¿no? En cambio ahorita estamos promoviendo la prevención, que la única forma de prevenir esto es checándose a tiempo y ver, o sea, hacerse los estudios para ver que no haya nada, no buscando algo, sino, ok, no hay nada, siguiente año. Pero si no, a veces te topas con algo así. Entonces, después de que detectaste algún problema de prostatitis o alguna inflamación, hiciste un tratamiento, hiciste el estudio de resonancia, ultrasonido, todos los estudios habidos y por haber para detectar eso. ¿Cuánto tiempo más hay que recurrir a un estudio para mantenerte? Porque yo creo que, bueno, tantito te descuidas. Normalmente es una vez al año. Si no hay factores, o sea, si no hay nada que tratar y todo salió normal, por así decirlo, es una vez al año. Obviamente no una vez al año la resonancia, o sea, una vez al año el antígeno y el ultrasonido. Si se ve algo diferente o algo que no esté en regla, brincamos. O sea, en mi caso, ¿qué me corresponde ahorita? ¿Una resonancia? En tu caso te corresponde una nueva resonancia porque pues, ha habido cambios de antígeno, pero el antígeno sigue estando elevado. Entonces sí, tenemos que ir descartar nuevamente que no exista alguna lesión. Y si no hay ninguna lesión, pues bueno, también no hay ninguna lesión, no hay que hacer biopsia y hay que empezar a ver otras causas que hacen que el antígeno se eleve. Ok. Pues bien, doctor, la verdad es que es muy ilustrativo. Algunas respuestas fueron más amplias de lo esperado y nos ayudaron mucho inclusive a hacerte otras preguntas que yo tenía preparadas. Nos las respondiste con todo ese tipo de respuestas que tuviste y nos ayudó mucho. Pues bien, amigos, espero que les haya gustado este programa. Si así es, denle like, compartan, activen la campanita y comenten porque el doctor nos va a ayudar a contestar todas las preguntas que puedan tener. Nos van a encontrar en Facebook, YouTube, Spotify y TikTok como Radio Asador. Gracias, doctor Fernando Bolio. Queremos agradecerte que hayas aceptado venir. La verdad es que es un tema que a todos nos preocupa y solo a algunos nos ocupa. Exactamente. No todos hacen lo que tienen que hacer. Queremos darte un recuerdito del programa. Muchas gracias por la invitación. Espero que no es este. Yo creo que, no sé si todavía uses el iPad antiguo. Sí, yo sí. Sí. Yo soy fan de escribir. Sí, muchísimas gracias. Y vi que por ahí todavía es un vasito, no sé si ya. Sí. ¿Ese es para tu café o qué tomas? Sí, un café, lo que sea. Y este es para que maravilloso. Lo llenes para distancias cortas. Claro que sí. ¿No? Muchísimas gracias. ¿Cuántos tienen todavía por No, está padrísimo. Muchísimas gracias. La verdad es que todo muy, muy contento, muy a gusto. Y pues bueno, aquí estamos para lo que se les ofrezca. Y voy a poner tus datos por si alguien tiene alguna curiosidad o interés en checarse. Si quieren recurrir a los servicios del doctor, aquí les vamos a poner sus datos, su teléfono y ya lo contactarán de manera directa. Pues gracias a todos los que hicieron posible este programa, al staff, a Ale, a mi esposa Ale, a Rubén, a José y a todos los que tienen que ver con esto. Y no se vayan, sigue la receta.
Aquí sigue la receta. Doctor, muchas gracias. No, a usted. Muchísimas Salud. gracias. Salud. La ruta gastronómica Cocina al Son del Mariachi es donde se disfrutan todos los platillos tradicionales de Jalisco, así como el tequila originario del lugar. Es una de las rutas que identifican a México ante el mundo. En esta ocasión prepararemos uno de los típicos platillos locales de la ciudad de Guadalajara, carne en su jugo, pero le haremos una modificación agregándole costilla de res, también en su jugo. Para esta receta usaremos 6 costillas de res, sal y pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo, orégano seco, limón y aceite de oliva. Para la carne en su jugo usaremos 1 kilo de filete de res, 6 rebanadas de tocino, de 8 a 10 tomates verdes, 2 dientes de ajo, 2 chiles serranos, media cebolla en trozos, 2 manojos de cebollitas cambray, sal y pimienta al gusto, 3 tazas de agua, 2 cucharadas de caldo de pollo y 2 tazas de frijoles de la olla con su caldo. Para emplatar usaremos media cebolla muy picadita, un puño de cilantro finamente picado, aguacate o guacamole y tortillas calientes. Para la preparación de las costillas encendemos el carbón y en lo que se pone a punto sazonamos las costillas de res con sal. Yo le pondré sal ahumada. La voy a recorrer en toda la superficie de las costillas. Y lo mismo hacemos con la pimienta negra recién molida. Toda la superficie, cubriendo bien toda la superficie de las costillas. Le ponemos también el ajo en polvo, la cebolla en polvo y usaremos un poco de orégano seco, lo trituramos frotando nuestras manos para que se esparza por toda la superficie de las costillas también. Le pueden agregar jugo de limón si quieren para darle un toque cítrico. Después volteamos las costillas y repetimos toda la operación con los mismos ingredientes y dejamos reposar por 1 hora. Vamos a dejar reposar 1 hora con estos ingredientes. Pasada la hora, colocamos las costillas en una charola honda y le untamos ligeramente el aceite de oliva o de maíz para evitar que se peguen. El carbón ya debe estar listo, así que vamos a sellar las costillas hasta que estén doradas. Asegurémonos de que quede dorado todas las costillas, por arriba, por abajo y por los costados, para mantener sus jugos. Una vez selladas las costillas, vamos a colocar una charola honda con el jugo de res, con caldo de res o de pollo, y colocamos las costillas en él para irnos preparando para hornear. Vamos a taparlo con papel aluminio, sellamos bien para que no se nos escape el calor o sus jugos, y lo colocamos a fuego indirecto en el horno y vamos a darle 1 hora y media y revisamos y volteamos las costillas. Para la carne en su jugo ponemos a cocer los tomates, los chiles y el ajo en 3 tazas de agua. Previamente ya cocimos medio kilo de frijoles bayos. Mientras tanto picamos en tiras el tocino y lo doramos en un sartén a fuego lento. En lo que se dora el tocino vamos a vaciar a la licuadora los tomates verdes, los chiles serranos y los ajos, agregándole media cebolla en trozos. No descuidemos el tocino. Recuerden que no se nos debe quemar. Una vez que tengamos los ingredientes en la licuadora, vamos a agregarle un poco de el agua en el que se cocinó todo esto, en el que se coció. Licuamos el tiempo suficiente para que quede bien molidito y lo vamos a colar para luego reservarlo. Lo ponemos de una vez sobre una cazuela. Ya listo el tocino, también separamos y reservamos. En la grasa del tocino sellamos la carne de res que previamente cortamos en tiras y después entramos cortos, hasta que haya perdido su color rojo. Sazonamos con sal y pimienta al gusto y se lo agregamos a la salsa verde. Le agregamos el caldo de res o de pollo y lo dejamos cocinar hasta lograr la sazón que nos satisfaga. Mientras se cocina la carne en su jugo, vamos a freír las cebollitas cambray. Las que estén muy grandes las vamos a cortar en 2 a la mitad a lo largo para que no se queden crudas y nos dé un desagradable sabor a la hora de comerlo. Y entonces tapamos la olla, la cazuela, con papel aluminio para que se vaya cociendo y no se escapen los sabores, y ahí lo dejamos despacito, a fuego lento. Recuerden, terminamos de freír las cebollitas, le vamos a agregar un poco de sal y reservamos. Ahora vamos a picar media cebolla, muy finita toda, lo mismo que un puño de cilantro, lo hacemos también muy fino y vamos a reservar. Ya todo está listo para comer. Como guardamos todo en el horno asador para que se mantenga caliente, ahora vamos a sacarlo. Sacamos las costillas, sacamos los frijoles que teníamos también ahí para que se mantengan calientes y sacamos la carne en su jugo. Cuando ya está todo afuera,
Vamos entonces a proceder al emplatado. Colocamos una cucharada de frijoles, una o dos, dependiendo del gusto, a lo largo, y le ponemos también tocino del que freímos hace unos momentos. Vamos a ponerle también las cebollas cambray, lo suficiente según el gusto de cada persona, para después poner encima la carne en su jugo. Vamos a servirlo a lo largo para que el emplatado se vea suculento. Vamos a ponerle 1 o 2 cucharoncitos de carne en su jugo con bastante juguito, y es momento de colocar las costillas. Estas costillas son las que hicimos primero y ya están en el plato para adornar con cebolla y con cilantro acompañado de aguacate, tortillas calientitas y listo. Ahí quedó la carne con costilla en su jugo. Nos vemos en el próximo programa, donde la ciencia se cocina a fuego lento.